Ya estamos en comunicación directa con el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Petete Martínez, Fabiana Dalprades de Noticiero 12 Córdoba los saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo está, ministro? Buenos días. ¿Cómo está, ministro? Bueno, dos preguntas en una. La primera es si empezamos demasiado temprano con la cuarentena en la República Argentina, y la segunda tiene que ver con lo que ha manifestado una persona representante en Europa de la Organización Mundial de la Salud, que ha desaconsejado de alguna manera el confinamiento. No, yo creo que justamente uno de los méritos que hemos tenido es haber empezado en el momento justo la cuarentena, que realmente fue la primera cuarentena, fue la estricta, la cumplida, la que fue absoluta. Ustedes recuerden que después de eso, ya a mediados de abril, empezaron a normalizarse muchas actividades, además de las esenciales, y de ahí en más se fue dando una apertura que fue geográfica, porque las provincias en general tuvieron una apertura muy masiva, y también obviamente por rama de actividad, es decir, la rama industrial virtualmente se abrió toda y quedó con todos los resguardos naturalmente, y hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con eso. Y la rama comercial empezó más lentamente. Todo esto tuvo que ver con la ciudad de Buenos Aires y después el AMBA. ¿Por qué? Porque claramente acá hay dos fases absolutamente distintas. Una es lo que sucedió y todavía sucede en el AMBA. El AMBA tuvo muchos meses para lograr dominar la situación. Sigue siendo el lugar donde tuvo más consecuencias desde el punto de vista de mortalidad por millón, de cantidad de infectados. Y recién ahora tiene algunos indicios de una disminución cautelosa y gradual. El resto del país hizo un camino inverso, en general, estoy hablando en general, por ahí Chaco no quedaría en esta situación, pero quiero decir que el resto del país tuvo un camino inverso, Córdoba específicamente, donde claramente tuvo pocos casos, siempre bien controlados y siempre bien actuados en términos epidemiológicos, hasta que empezó a darse muy masivamente hace 3-4 semanas, no solo en la ciudad de Córdoba, sino en algunas de las grandes ciudades, Río Cuarto, Villa María. Y bueno, creo que hemos trabajado duramente con el gobierno provincial para manejar esta situación y tratar de que no suceda lo que siempre dijimos que queríamos que no sucediera, que es que no hubiera ningún argentino, ningún cordobés, ninguna cordobesa que se quedaran sin atención necesaria. Y eso se permitió gracias a que hicimos una cuarentena donde hemos casi, diría yo, regulado los casos. Al principio fue muy fuerte y eso nos impidió que tuviéramos pico. Hicimos una adecuación del sistema que tiene una capacidad tremenda hoy de resolución con respecto a lo que tenía hace 4 o 5 meses, y creo que eso también es lo que se está viendo, ¿no es cierto? Hoy estamos en un momento crítico, sobre todo en algunos lugares, como por ejemplo en Córdoba, pero con control y manejando la situación y trabajando juntos, y a veces aplicando medidas que son antipáticas, pero que en algún punto de la pandemia, tal como pasa en todo el mundo y también en Argentina, hay que hacer alguna restricción para frenar el desarrollo de los casos. Ministro, le hago 2 preguntas por mi parte. La primera tiene que ver con lo global, con lo nacional, y después, si me permite, entramos en Córdoba. ¿Es defendible tan prolongada cuarentena cuando somos el 6º país del mundo en materia de contagio, cuando vamos rumbo a los 25.000 muertos y la economía ha quedado virtualmente paralizada y destruida? ¿Son defendibles estos números hoy con el resultado puesto? Mire, a mí lo que más me interesa es la mortalidad. Y nosotros en mortalidad estamos verdaderamente menos mal que otros. Nadie puede decir que está bien cuando se muere gente. En segundo lugar, la cuarentena usted sabe bien porque es cordobés. Córdoba hace un mes era muy amplio el manejo, muy amplio el movimiento, no hubo restricciones. Eso no es cuarentena. Eso es algunas medidas de cuidado, como por ejemplo el uso del tapabocas, la restricción en algunas actividades esenciales, las escuelas, por ejemplo, pero no mucho más que eso.
Perdón, ministro, aquí en Córdoba no hay transporte interurbano desde hace 6 meses, obviamente que no hay vuelos, no hay clases, no podemos salir de cada una de las ciudades ni transponer siquiera la circunvalación, la hemos pasado, por eso le preguntaba... ¿Y usted cree que estarían mejor si no hubieran hecho eso? Claro. ¿Usted cree que estaríamos con menos casos? Y la verdad que nos dijeron que nos guardáramos para prepararnos, para tener camas. Tenemos el 80% de las camas ocupadas y se paralizó la actividad económica. La pregunta es si no nos metieron a todos adentro, los del interior, cuando en realidad la cuarentena más estricta tendría que haber sido para el área metropolitana, porque ahora sí la estamos pasando mal nosotros. Pero antes no había casi casos y la gente no podía trabajar. Por eso le consulto y aprovecho su gentileza de que nos atienda. No, pero perdón. Yo no sabía eso, que no creo que haya sido que la gente no podía trabajar. Córdoba tenía una actividad industrial muy importante. De hecho, todos los respiradores que compramos, los compramos en la industria cordobesa. Y en plena pandemia al principio, de manera tal que no creo esto que haya sido que nadie podía trabajar. No, nadie no, pero hubo muchas restricciones. Algunas restricciones ha habido, pero usted sabe también, y lo deben haber vivido, que lo que sí pasó y lo que lamentablemente tuvieron que tomar medidas más duras en algunas de las ciudades como Río Cuarto, como Villa María. Esto es una pandemia mundial y echarle la culpa al aislamiento o al cuidado, al distanciamiento de una cosa que está destruyendo la economía mundial. Nunca se ha dado una situación de este tipo, nunca se vivió en el último siglo nada parecido. Y lo que sí tiene usted razón, pero ahí ninguno lo previó, porque en realidad todos pensamos que iba a ser como pasó en Asia y como pasó en Europa. Es decir, iba a haber un periodo mucho más corto. Aquí se prolongó, pero no es solamente en Argentina. En toda América se prolongó y es el epicentro de la pandemia. Y eso pasó en los países que hicieron apertura total, como Estados Unidos o como Brasil. Nada más que ahí tuvieron mucho más consecuencias desde el punto de vista de gente que si no se atendió, de más muertes, cosa que realmente no pasó en la Argentina. Ministro, a propósito de este tema, le pregunto, ¿por qué, por ejemplo, a los uruguayos les ha ido mucho mejor que a nosotros y tienen una vida mucho más normal que la nuestra? Y han vuelto las clases incluso en Uruguay, ¿no? Los chicos van al colegio. ¿Qué opinión le merece el tema de la educación en la Argentina? No, pero miren, a ver, ¿cómo decirle? Uruguay es un país pequeño que tenía la misma relación en tamaño, en habitantes y en casos que Santa Fe. Lo que pasa es que Santa Fe estaba cerquita, como está Rosario, de una megalópoli como es el AMBA, son 20 millones de habitantes, entonces no se puede comparar las magnitudes de los países y cómo se desarrolla la epidemia. Es cierto que Uruguay es un caso muy particular y me da mucha felicidad que así sea, pero no hay muchos uruguayos en el mundo y los que quisieron hacer un poco esa misma estrategia, ¿por qué no mira a Brasil? ¿Por qué no mira a Estados Unidos? Le fue muy mal. Pero entonces podría haberse aplicado, perdón, ministro, podría haberse aplicado el sistema de Uruguay parangonando con las provincias y justamente liberar algunas actividades y, por ejemplo, la educación en algunas provincias que no estaban tan afectadas por el COVID. ¿Debería haberse implementado de otra manera? Lo hicieron algunas provincias y cerraron inmediatamente porque tuvieron aumento de los casos y tuvieron problemas. Esto se hizo, ¿no? Nadie obligó nunca a todos que hicieran lo mismo. Siempre dijimos que era por razón geográfica y por cuestión epidemiológica. Y varias provincias fueron pioneras. Incluso hubo provincias que tuvieron 110 días sin casos. Con lo cual, estoy hablando por ejemplo de Jujuy, con lo cual aflojaron la defensa y todos los sistemas y la libre circulación y después tuvieron una cosa casi trágica de la cual recién ahora están saliendo. Entonces, cuidado. Yo lo que le quiero decir es que nadie previó la duración. Y tampoco nadie sabe por qué. Porque países que tuvieron distintas estrategias en América siguen teniendo casos. Con lo cual, esta prolongación, que ahora además también es también de Europa, porque en Europa está volviendo, es una cosa que te genera incertidumbre y nadie tiene certidumbre de esto. Ministro... Y algunos dicen que es que ha aumentado la capacidad de difusión del virus. Yo eso no lo puedo asegurar porque no lo sé. Ni veo ningún estudio que así lo sea. Pero que claramente lo que está pasando en América es distinto de lo que ha pasado en Europa y en Asia, es cierto. Ministro,
cuando arrancó la cuarentena hubo una alta coincidencia social. El país estuvo de acuerdo y el presidente dijo, entre la salud y la economía, elijo la salud. Con 25.000 muertos, entre los cuales se cuenta la economía argentina, ¿hubo un error de diagnóstico? No, yo no creo eso. Primero, los diagnósticos son difíciles de hacer porque es toda incertidumbre. Fíjese lo que pasó con los diagnósticos del mundo. Fíjese lo que dijeron los otros presidentes y cómo le fue. Fíjese lo que decían que era una gripecita. No, eso no me parece razonable. Eso me parece una actitud que es no mirar el resto de los países. Entonces yo estoy orgulloso de que en la Argentina todos tengan atención. Estoy orgulloso de haber tomado un gobierno y un ministerio que no existía y no tenía ninguna capacidad de respuesta, haberlo llevado a esta formidable cantidad de respuestas. Y de ahí en más, obviamente, es un proceso largo, que nadie le encuentra la solución, que todos tenemos esperanza en vacunas, que estamos trabajando intensamente con todos los países del mundo para acceder a la vacuna lo más rápidamente posible y que queremos salir de esto. Ahora, eso que dicen ustedes, porque ahora me acuerdo de la primera pregunta que me hicieron. Ese señor de la OMS que ustedes mencionaban al principio, yo leí la declaración y la verdad que no es lo que dijeron los titulares de los diarios. El señor dijo que la cuarentena no debía ser la única alternativa, que había otras cosas, y lo cual coincido, pero de ninguna manera dijo que la cuarentena no servía. Eso lo usó después algunos medios y el presidente Trump para decir eso, pero no es lo que dijo y tampoco es lo que dice el director. O sea, claramente, si así fuera, como dicen ustedes, la pregunta sería ¿por qué el mundo en Europa está volviendo a restricciones fuertes, llámese cuarentena, aislamiento, como le queramos llamar? Ministro, sí. Perdón, ministro, camino al verano, la gente, con el cansancio de la gente en los hombros, es una actividad que espera que se habiliten ciertos sectores, porque si no va a ser otra actividad sumamente, seriamente golpeada. Tiene que ver justamente con los lugares, los restaurantes, los bares, los teatros y especialmente los vuelos. Claro, todo lo que implica el turismo, no solamente nacional e internacional. ¿Qué tiene previsto, qué piensa que se debe hacer? No, mire, nosotros lo que más queremos es volver a la normalidad de todo punto de vista. Lo que pasa es que la situación no es normal, se está muriendo gente. Dentro de eso, por ejemplo, hoy van a hablar los ministros de Transporte y de Turismo con respecto a cómo va a empezar a moverse los vuelos, tanto cabotaje como internacional. Obviamente tenemos el mayor interés, hay un programa específico del Ministerio, inclusive nacional, de aporte y de apoyo al turismo y a los turistas. Y en ese sentido va a haber que hacerlo con cuidado, midiendo los riesgos, pero vamos a tratar, no solo nosotros, todas las provincias, porque esto también es una decisión que no depende de mí, depende de muchos, entre los cuales las autoridades locales son las más importantes. Y en ese sentido, claramente, lo que queremos es que haya turismo y que sea lo más parecido a lo que pudiera ser una situación normal. En ese sentido, yo creo que Córdoba está favorecida. ¿Por qué? Porque el tipo de turismo de Córdoba, quizás no Carlos Paz, pero el resto, es un turismo de paisajes, un turismo de naturaleza, es un turismo muy extensivo, es un turismo de sierra. Es decir, no hay el agrupamiento, por ejemplo, que hay en la costa atlántica, que tiene obviamente los Baleares, esa cosa donde hay mucho agrupamiento. Y yo también creo que va a haber que adecuar a qué tipo de turismo, pero eso será responsabilidad de cada provincia y cada espera. Está bien, ministro. Perdón que lo interrumpa, pero va a ser muy importante, como usted dice, las medidas locales que se tomen, pero sumamente importante también que se habilite, por ejemplo, la circulación. El turismo en Villa Carlos Paz depende, yo diría, en un 70% de otras provincias, especialmente de Buenos Aires. Le estoy contando que en la tarde de hoy van a ser los anuncios del turismo y transporte juntos, dos ministros, en cómo se va a ir gradualmente reactivando una y otra cosa. No, tenemos conciencia plena de lo que usted dice, por supuesto. Claro. Está claro. Ministro, ¿se atrevería a decir que lo peor de la pandemia ya pasó o es muy apresurado? ¿O es imposible saberlo hoy? No, yo obviamente hago todo lo posible para, primero, que las cosas no pasen, y segundo, si pasen, que se amortiguen lo más posible y que no causen tanto daño. A mí me parece que por lo menos en esta megalópolis pasó. Lo que me preocupa es que ahora
encuentra a lo mejor a la gente mucho más en un periodo distinto, menos dispuesta a lo mejor a cuidarse. Y eso en realidad no debe ser así en lugares como Córdoba, como Santa Fe, Claro. como Mendoza, Tucumán. Es decir, son grandes provincias con una gran densidad demográfica donde la característica del virus hace que los contagios puedan ser masivos. Pero yo creo que todavía tenemos un tiempo de mucho cuidado, que espero que sea muy corto, porque creo que la provincia está trabajando muy bien en todos los cuidados, ha masificado los testeos, ha hecho realmente muchos esfuerzos impecables. Nosotros hemos trabajado también con ellos. Hay 60 y pico de profesionales itinerantes nuestros que han ido allá y estaremos allá, y yo también he estado. Y creo que a mí me parece que no me gusta decir adivinanza, pero yo creo que hay que cuidarse mucho en los próximos días y que eso va a tener resultados seguramente en corto plazo. Hay voces del oficialismo que han culpado a las marchas por los contagios. ¿Usted coincide en esto o es una interpretación capciosa? Todo agrupamiento de personas con toda la contagiosidad que tiene esto, y además muchos sin usar ninguna protección y haciendo ostentación de eso, favorable no es, se dará cuenta. Nadie puede decir. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las primeras manifestaciones que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo a los 15 días una curva de ascenso de los casos. De manera tal que, reitero, favorable no puede ser. Claro. O sea, lo que no sabemos todavía es la magnitud, porque va a haber que esperar 2 semanas. Además me pareció un contrasentido alguna cosa que vi de Córdoba, que decía que los que habían ido a las marchas, se habían juntado en las plazas, al otro día habían ido a hacer el testeo masivo. Claro. Por la situación. Eso ya es medio como una burla, una situación crítica que tiene muerte todos los días. Eso no se puede hacer, y me parece que ahí lo que hicimos el primer día, recurrir a la responsabilidad individual, al compromiso ciudadano y el comportamiento solidario. Ministro Ginés González García, muchísimas gracias por el contacto, por sus Muchas palabras. gracias. A ustedes, un gusto grande. Gracias. Adiós.